peronismo en Cambiemos. Más allá de que haya sido el tema que rodeó las dos jornadas que pasaron, fundamentalmente nosotros hoy nos convocábamos con esta premisa. Entonces, en primer lugar, le vamos a pedir, voy a presentar al licenciado Luis Tonelli, que estudió la carrera de Ciencia Política en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Oxford. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, habiéndolo sido además en otras prestigiosas casas de estudio. Ejerció el cargo de director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, fue director general de Planificación Estratégica de la Presidencia de la Nación, así como coordinador de Relaciones Institucionales en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Le pedimos a Luis que nos comience con su charla de la noche. Así que muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de estar ante un auditorio tan ilustre, personalidades que seguramente voy a estar acá diciendo cosas más interesantes que las que voy a decir yo. Y por supuesto compartir panel con los amigos de tantos años y uno tanto admira también. Voy al grano, no está muy bien. No está bien. Este gobierno no está bien. Las expectativas que teníamos no están frustradas. No se puede hablar 4 meses de que están frustradas. Pero ciertamente pensábamos que íbamos a estar en otro lugar. Ciertamente todos nos esperanzábamos que íbamos a comenzar mejor. Yo no quiero caer ni en tecnicismo ni academicismo propio de mi profesión de politólogo. Pero para resumirlo en 2 palabras, yo diría que a este gobierno le falta política. Y si le falta política, le falta radicalismo. Así que para entrar de lleno en el tema que hoy nos convoca, a Cambiemos le falta más radicalismo. Y esto no es simplemente porque tengo la camiseta puesta de radical. Quiero explicar por qué a este gobierno le falta política y le falta radicalismo. No es por ninguna maldad de algún demonio que mete la cola, ni por una cuestión eminentemente ideológica que esto pasa. Parece que hay una concepción de la democracia que ha estado circulando en las últimas décadas y que es una concepción, a mi juicio, sumamente delgada. Que utiliza algunas metáforas para entender lo que es tradicionalmente el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Y la metáfora que utiliza es una metáfora que ni siquiera es economicista. Es todavía más delgada que una concepción economicista de la democracia. Es una concepción que va entre el marketing político y el espectáculo. Si en vez de sacar el diploma de Oxford, saco el de la Barnalesa, que es donde yo nací, yo diría que es una democracia del llame ya. ¿Vieron ese programa de llame ya? Llame ya, que vende productos electrodomésticos a través de propaganda. Entonces es una concepción de la democracia donde yo tengo una concepción de política pública, la expongo a la clientela, que son los votantes la compran con el dinero, que es el voto, y el empresariado, que son los políticos, que ganan, implementan estas políticas y las que le pide esa clientela. Desde ya que en un punto el gobierno provee bienes públicos, desde ya, y desde ya la gestión es tremendamente importante, y muchas veces ha fallado en los gobiernos populares la gestión, es cierto, pero eso no agota una democracia, y eso no agota lo que la política en la democracia es. Yo creo que este gobierno no ha asumido el momento histórico que está protagonizando. Desde que el peronismo irrumpió en la escena, que los presidentes siempre provinieron o del peronismo o del radicalismo.
Entonces estamos ante un hecho inédito. Un presidente que viene de una nueva fuerza y que no es una nueva fuerza constituida como un partido tradicional. Estamos hablando de un cambio importantísimo. En nuestra democracia hubo conflictos, en nuestra democracia hubo crisis, en nuestra democracia hubo catástrofes, pero no podemos negar que también hubo cooperación, no podemos negar que hubo pactos, no podemos negar que hubo acuerdos. Y si la democracia duró, yo creo que fundamentalmente fue por este acuerdo subyacente entre el peronismo y el radicalismo. Estos acuerdos tácitos, implícitos, de tantos años de estar juntos, en conflicto, pero también en cooperación en los momentos álgidos. Y no tengo por qué decirlos. Pero todos nos acordamos del balcón del 1987, nos acordamos de lo que fue el pacto para que el menemismo no avanzara rampantemente, hubo una moderación en la Constitución, que si no hubiera sido una Constitución hiperpresidencialista. Y cuando el país se caía, también la cooperación que el gobierno, que los radicales le prestaban al gobierno de Dualde. Para mencionar tres detalles. Ese acuerdo implícito, esa cooperación implícita, tiene que ser renovada de alguna manera, porque hay una tercera fuerza que llegó al poder. Pero resulta que la tercera fuerza, de alguna manera, quiere gobernar trascendiendo los partidos políticos y quiere gobernar de alguna manera también con una concepción, es una concepción de gestión, es una concepción, yo les diría, casi de un team en donde se presupone que cada uno cumple una función, pero no hay una concepción política detrás de todo esto. Yo digo, acá hubo un problema, porque el PRO tuvo su experiencia de gobierno bajo lo que podríamos llamar las viejas reglas de juego. El kirchnerismo fue un gobierno con rasgos autoritarios, pero detrás de ese gobierno con rasgos autoritarios también de alguna manera se mantuvo por inercia, quizás lejanamente, quizás como el último canto del cisne, lo que es esa corte interpartidaria. El PRO disfrutó de esto, y si yo quiero ser un poco maligno, diría que disfrutó casi del jacuzzi, esa piscina de lujo que era la ciudad de Buenos Aires, en el medio de esta gobernabilidad bipartidista, diríamos. Yo creo que porque haberle tocado este jacuzzi de lujo, pensó que esta estabilidad ya estaba dada. Y en cambio el momento que le toca ahora protagonizar es un momento donde no tiene solamente que jugar el partido, sino que tiene que construir la cancha y marcarla. Y me parece que estamos teniendo un gobierno de superficie, pero falta acuerdos, falta consensos básicos. Es cierto, enfrente hay un peronismo que no tiene liderazgo, y se hace problemático entonces encontrar con quién pactar y con quién negociar. Pero lo cierto es que tampoco el gobierno, siquiera con el socio, tiene esta vocación, con el socio que también lo llevó a triunfar en las urnas. Así que yo creo que en estos meses tenemos por delante la necesidad casi de barajar y de darle. Es un gobierno que se propuso con la camiseta traer inversiones. Esto no sucedía. Está bien, es cierto que quedaba lo de los holdouts. De alguna manera el mercado había descontado ya lo de los holdouts. La fuga de capitales ha seguido la Argentina. No solamente no vino el dinero, sino que ha seguido la fuga de capitales. Entonces esto no es solamente las 3 o 4 medidas excepcionales, interesantísimas, que ha dado casi Pradgay en soledad. Y que casi las estamos desperdiciando, pasando a correr de atrás una situación que todos pensábamos, como empecé, que iba a ser muchísimo más optimista. En este punto, digo, por lo que queda, yo realmente confío mucho en las energías de la dirigencia radical y también de muchos
de lo que están hoy integrando el PRO, yo soy el presidente, para aprender y para entender las situaciones que están sucediendo. Realmente estamos llegando a un punto de inflexión. Y en este punto de inflexión me parece que tiene que haber cambios para que el gobierno comience a ser un gobierno de coalición. Esto no es ningún fetichismo de la ciencia política, esto es ningún tipo de fórmula de manual de que los gobiernos compartidos tienen que ser gobiernos de coalición. Me parece que estamos viendo el fruto de tener un gobierno que está desorganizado, un gobierno que le falta política y un gobierno que está enfrentando problemas tremendamente graves, pero de los cuales puede surgir una Argentina nueva. Una Argentina no que esté en el ciclo que me estoy terminando, en el ciclo que pasa del ciclo del populismo de la soja al populismo de la deuda, ¿no? A malgastar esos picos de dólares que tenemos en coyuntura y en no fundamentar nuevas inversiones productivas que generen competitividad y nos permitan un nuevo estadio sustentable y no este ciclo diabólico, ¿no? Que ya no es el top 2, sino de catástrofe meseta. Estamos ante la posibilidad de lograrlo. Si no es esta fuerza política, ¿cuál? Pero siempre está la tentación de que con los pocos dólares que tenemos cerramos con la coalición de bajo mantenimiento de las provincias pobres y las intendencias pobres. Esas provincias hay que hacerlas ricas, no mantenerlas pobres, para tener coaliciones de bajo mantenimiento y así gobernar hasta la próxima crisis. Somos Cambiemos porque precisamente queríamos cambiar esta historia, no solamente cambiar el kirchnerismo. Y fíjense un puntito, Néstor Kirchner definía a la democracia kirchnerista como una democracia de la opinión pública, ¿no? Él decía, es un gobierno de la opinión pública. Claro, pero él enfatizaba la idea de gobierno, yo estoy gobernando la opinión pública. Del PRO se habla también que es un gobierno de la opinión pública, pero se espera que mágicamente la opinión pública resuelva los problemas. Me parece que es hora de que la política ocupe el centro. Y para ocupar el centro, el radicalismo es necesario.